Parte de la clase 8, el caprino, características físicas y fisiológicas, adaptación y caracterización nutricional, vamos a ver los siguientes contenidos: adaptación anátomo-fisiológica, características del hábito alimenticio, diferencias físicas y comportamiento de diferentes rumiantes domésticos, consumo de materia seca y agua, requerimientos del hato, equivalente animal, periodos críticos y manejo nutricional, oferta forrajera, balance oferta y demanda, trastorno digestivo, la mascadera. En esta primera parte vamos a ver lo que está marcado en rojo. Esta fotografía de presentación es de un hato tradicional en el norte de la provincia de Córdoba. La cabra muestra su adaptación tanto en ambientes favorables como de extrema aridez. El 69% de los caprinos se encuentra en regiones cálidas y áridas, donde ninguna otra especie doméstica podría producir. Su adaptación es tal que puede consumir plantas suculentas y nutritivas a pasar a consumir alimentos toscos con altos niveles de celulosa, baja palatabilidad, como pastos secos, arbustos o matorrales en zonas muy secas. Comenzar con la adaptación anátomo-fisiológica, que es muy diferente entre las dos especies de ovinos y caprinos. Primero quiero aclarar que las características que voy a enunciar a continuación son mucho más marcadas en los caprinos criollos y en sistemas tradicionales que en sistemas intensivos o semi-intensivos y con otras razas. El caprino tiene labios hendidos y móviles y lengua prensil. Eso le permite de que sea muy selectivo y llegar a comer en algunos lugares donde otras especies no lo pueden hacer. El caprino es más selectivo que el ovino. También tiene tamaño pequeño, ágil y de espíritu curioso. Esto hace también que pueda llegar a lugares donde otras especies no pueden llegar. Es más ágil también que el ovino. También acepta todos los sabores, dulces, salado, ácido y amargo. El gusto está más desarrollado que en otras especies. Tiene mayor masticación y mayor insalivación. Las glándulas salivales segregan más saliva que otras especies. Esto le permite comer alimentación fibrosa. Tiene mayor velocidad de pasaje de los alimentos. Esto es porque al ser tan selectivo, y siempre los animales selectivos siempre eligen los brotes con mayor digestibilidad, esto hace que pase la velocidad de pasaje sea mayor por el aparato digestivo. También tiene mayor concentración de orina, que esto le permite mayor tolerancia a la sequía y al agua con sal. Tolera más las aguas saladas que otras especies. Se dice esta concentración de orina hace que en muchos lugares se dice que el caprino seca los vegetales cuando orina, y es por eso. Y después tiene un mejor balance nitrógeno endógeno urinario. Como saben ustedes, o como sabrán, la mayoría de nitrógeno que está en el rumen está en forma de amoníaco. El amoníaco que sobra pasa al hígado, el hígado de los riñones, se elimina parte por urea, y parte de la urea vuelve de nuevo al aparato digestivo por medio de la saliva. Los cabritos comienzan a consumir dieta sólida de forraje después de que son destetados. Acuérdense que los sistemas productivos tradicionales del cabrito mamón, y el cabrito mamón solamente toma leche. La que sale a consumir el pasto es la cabra, y cuando vuelve le amamanta el cabrito. O sea, solamente empiezan a comer forraje cuando son destetados. Sigo con los atributos de los caprinos. Son muy selectivos, que lo expliqué en la diapositiva anterior. Primero porque tienen lengua prensil, el labio superior hendido y los labios muy móviles. Aparte es un animal pequeño y muy ágil. Eso le permite que sea muy selectivo, que pueda llegar a consumir alimentos donde otras especies no pueden llegar. Es más selectivo que los ovinos. Con respecto a la digestibilidad, tiene una masticación más completa
completa que otras especies, y el alimento recibe abundante saliva en la boca porque esta especie, las glándulas salivales segregan más saliva que en otras. Tiene mayor velocidad de pasaje el alimento para cubrir los aportes nutricionales. Esto es debido a que al ser tan selectivos, lo que eligen siempre son los brotes que son más digestibles, y eso produce que haya más velocidad por el pasaje del aparato digestivo. Después, otra particularidad que tiene el 70% de las bacterias que tienen el rumen son celulolíticas, que hidrolizan la celulosa y la hemicelulosa. Esto también hace que sean más efectivos con respecto a los alimentos fibrosos que otras especies. Tienen mayor aprovechamiento del nitrógeno por reciclaje endógeno urinario, que también lo expliqué en la diapositiva anterior. Esto es porque el amoníaco que sobra, que no consumen las bacterias del rumen, pasan al hígado, el hígado a los riñones eliminan urea, y parte de esta urea vuelve al aparato digestivo por intermedio de la saliva, y tienen mayor absorción intestinal de todos los nutrientes. Estas fotografías muestran la comparación de boca en caprinos y vacunos. Les recuerdo que en caprinos los labios son finos, hendidos, muy móviles. En los vacunos son labios duros y poco móviles. Después les voy a mostrar una comparación en otra diapositiva de lo que son los animales, las características que tienen los animales que son muy selectivos y los animales que no son selectivos. Comenzar con las características del hábito alimenticio, que es diferente a otras especies. El hábito alimenticio de los caprinos depende principalmente del ambiente de donde se desarrollan y del alimento disponible que tengan. Se desarrollan muy bien en ambientes polifíticos y poliestratificados. Polifíticos es que tienen varias especies vegetales en el lugar donde se desarrollan, y poliestratificados que comen tanto del estrato arbóreo como del estrato arbustivo como del estrato herbáceo. Son principalmente ramoneadores, pero ramonean más en primavera y en otoño, entre un 60 y 80% de la dieta. Ramonear quiere decir que comen de las ramas, tanto del estrato arbóreo como el de arbustivo. Brocean en invierno, o al caer los frutos de los árboles. Brocear es que levantan la comida del suelo. En invierno, cuando no hay otro tipo de alimentación, se alimentan de las hojas secas que están en el suelo y de los frutos de los árboles que han caído. Pastorean en primavera o en verano, que es cuando el pasto no ha madurado. Generalmente no comen el pasto diferido. Ya les voy a mostrar algunas fotos posteriores a esta. Y pasa de generalista a especialista en función de la disponibilidad de alimentos que tenga en el ambiente, y es por eso que se denominan ramoneadores oportunistas, porque, como les dije anteriormente, principalmente los caprinos son ramoneadores. Aceptan todo tipo de alimentos, pero no siempre de la misma forma, y en alimentos monótonos disminuye el consumo y aumenta el desperdicio. Generalmente en lugares donde se suplementa, donde la producción es más intensiva, se desperdicia mucha comida porque son muy selectivos. Una fotografía de un hato ramoneando. Como ven, los caprinos principalmente son ramoneadores. En esta fotografía se ve fácilmente que, si bien el estrato herbáceo está verde y está bien digestible, los caprinos siempre prefieren ramonear antes de pastorear. En la fotografía, las cabras están arriba de un árbol. Es para que vean ustedes lo ágiles que son, y que no cualquier especie se alimenta de esta manera subiéndose a un árbol. Esta es otra fotografía que muestra el hábito ramoneador que tienen los caprinos. Fíjense aquí que, a pesar de estar en una pastura que está
verde y que seguramente está digestible, prefieren comer las ramas de un arbusto. La fotografía, si bien muestra un pastoreo diferido de una plantación de algarrobo de 3 años con una megatérmica, lo que quería mostrarles es que si bien las cabras están en el alambrado del diferido, miren la selectividad que tiene, que están comiendo las pasturas verdes del otro lado del alambrado. En diapositiva se muestra por qué el comportamiento alimenticio de los caprinos mejora la digestibilidad y la velocidad de pasaje de los alimentos. Primero, porque el tiempo empleado para la búsqueda de alimentos es mayor, tarda más tiempo en el pastoreo, es más selectiva y tiene más capacidad para caminar que otras especies. Yo lo voy a mostrar en un cuadro más adelante. También tiene mayor número de masticaciones y el tiempo destinado a la rumia es mayor también. Entonces eso produce una mayor rotura de las partículas del alimento y también, como le expliqué anteriormente, tiene mayor insalivación. Esto también mejora el ataque de los alimentos por parte de los microorganismos del rumen. Y recordemos que los microorganismos del rumen son del 70% celulolíticos. Esto hace que mejore la digestibilidad y la velocidad de pasaje de los alimentos.